La sala del cine estaba oscura, llena de risas y murmullos. Leo y Mark se acomodaron en sus asientos, como lo habían hecho tantas veces antes. La pantalla brillaba, pero su atención estaba en otro lugar. Un roce accidental de sus manos, un instante fugaz, y el mundo se detuvo. Leo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era solo un accidente. La risa de Mark resonaba en sus oídos, pero algo en su mirada había cambiado. Leo se preguntó si su amigo también había sentido la chispa. La confusión lo invadió. ¿Por qué ese roce lo hacía sentir tan vivo, y al mismo tiempo tan asustado? La amistad que habían construido parecía tambalearse en ese instante. En su mente una batalla se libraba. La aceptación de sus sentimientos chocaba con el miedo a perder a Mark. ¿Podría arriesgarlo todo por un deseo que nunca se atrevió a nombrar? La presión en su pecho aumentaba. La oscuridad del cine se sentía opresiva, como si los secretos que guardaba estuvieran a punto de salir a la luz. El aroma de las palomitas recién hechas se mezclaba con el sudor frío en su frente. Leo miró a Mark, quien seguía absorto en la película, ajeno a la tormenta que se desataba en su interior. ¿Qué pasaría si revelaba su verdad? ¿Y si Mark no lo aceptaba? La idea de perderlo lo paralizaba. La pantalla iluminó sus rostros revelando la tensión en los ojos de Leo. ¿Podría enfrentar su miedo y hablar? ¿O se quedaría callado, dejando que el deseo lo consumiera en silencio? La pregunta lo atormentaba. ¿Qué haría Leo cuando la película terminara? Leo se sentó en el borde de la cama, el corazón latiendo con fuerza. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando sombras danzantes en la pared. Miró a Mark, quien estaba en la esquina de la habitación, revisando su teléfono. La familiaridad de su amistad se había transformado en algo más. El roce accidental de sus manos hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. ¿Qué significaba eso? La tensión en el aire era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Se preguntó si Mark había sentido lo mismo. La confusión lo envolvía. La lucha interna de Leo era intensa. Había crecido en un mundo que no aceptaba su verdad. La idea de ser diferente lo había perseguido durante años. Ahora, frente a Mark, esos miedos parecían más reales que nunca. ¿Podía permitirse sentir algo más que amistad? El aroma del café recién hecho llenaba la habitación. Pero Leo apenas lo notaba. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. La risa compartida, las miradas furtivas, todo parecía cobrar un nuevo significado. Era posible que su deseo oculto estuviera a punto de salir a la luz. La pregunta lo atormentaba. ¿Qué pasaría si se atrevía a cruzar esa línea? La aceptación, el rechazo, el amor, el miedo, todo se entrelazaba en su pecho. La lucha por ser quien realmente era se intensificaba. Mark levantó la vista. Sus ojos se encontraron. En ese instante, el mundo exterior desapareció. Solo existían ellos dos, atrapados en un momento electrizante. Leo sintió que su corazón se aceleraba. ¿Podría dar el paso? ¿O se quedaría atrapado en la sombra de su propia inseguridad? Leo se encontraba solo en su habitación. La luz tenue apenas iluminaba las paredes. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Por qué sentía esto por Mark? Cada vez que lo veía, su corazón latía más rápido. La risa de Mark resonaba en su cabeza, como un eco que no podía silenciar. La presión social lo aplastaba. Recordaba las miradas de desaprobación, los murmullos a sus espaldas. No puede ser así, le decían. ¿Pero qué significaba así? La confusión lo envolvía como una niebla densa. Se sentía atrapado entre lo que deseaba y lo que se esperaba de él. Un día, mientras caminaban juntos, Mark le lanzó una mirada intensa. Leo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un momento cargado de electricidad. La conexión entre ellos era palpable, como si el aire vibrara, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si se atrevía a cruzar esa línea? La voz de su conciencia lo atormentaba. ¿Y si no lo aceptan? ¿Y si te rechazan? La idea de perder a Mark lo desgarraba. Pero ¿podía seguir ignorando lo que sentía? La lucha interna se intensificaba. En su mente, las imágenes se superponían. Risas compartidas,
miradas furtivas, el roce accidental de sus manos. Cada recuerdo era un recordatorio de lo que podría ser, pero la sombra del rechazo lo mantenía cautivo. Leo cerró los ojos, respirando hondo. La decisión lo acechaba. ¿Debería arriesgarse a ser él mismo? La respuesta se desvanecía en el aire, como un susurro perdido. La noche se hacía más oscura, y con ella, su tormento crecía. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el suave murmullo del viento. Leo miraba a Mark, su amigo de toda la vida. Pero hoy algo era diferente. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, iluminando el rostro de Mark de una manera que Leo nunca había notado. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué su corazón latía más rápido? Se sentía expuesto, vulnerable. En ese instante, Leo se dio cuenta de que había algo más en Mark. Una presencia física, una energía que lo atraía. Era como si el aire entre ellos se volviera denso, cargado de una tensión que no podía ignorar. La confusión lo invadió. ¿Era deseo lo que sentía? ¿Era correcto? La sociedad le había enseñado a reprimir esos pensamientos, a esconder su verdadera naturaleza. Pero aquí estaba, enfrentándose a su propia masculinidad, cuestionando todo lo que había creído. La lucha interna lo consumía. Mark se movió y Leo sintió un impulso irrefrenable de acercarse. La fragancia de su colonia llenó el aire, un aroma que lo envolvía y lo hacía sentir vivo. Pero ¿qué pasaría si se atrevía a cruzar esa línea? ¿Qué pasaría si su amistad se rompía en 1000 pedazos? La pregunta lo atormentaba. ¿Podría aceptar lo que sentía sin perder a Mark? La idea de la aceptación se mezclaba con el miedo al rechazo. Leo cerró los ojos, tratando de encontrar respuestas en la oscuridad, pero solo encontró más preguntas. La lucha por su identidad se intensificaba, y el silencio de la habitación se volvía ensordecedor. La sala estaba en penumbras. Leo se sentó en el borde del sofá, la luz de la pantalla parpadeando en su rostro. La película había terminado, pero la historia entre ellos apenas comenzaba. Intentó ignorar la tensión que flotaba en el aire, como un hilo invisible que los unía. Su corazón latía con fuerza, un eco de lo que había sentido. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era Mark. La voz al otro lado era familiar, pero hoy sonaba diferente. Había una fragilidad en sus palabras, un deseo oculto. Leo tragó saliva, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de él. ¿Por qué era tan difícil hablar de lo que realmente sentían? ¿Te sientes igual?, preguntó Mark, su voz temblando. Leo cerró los ojos, recordando la risa compartida, las miradas furtivas. La conexión era innegable, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si se arriesgaban? La amistad era un refugio, pero el amor era un abismo. Sí, respondió Leo, su voz apenas un susurro. La verdad lo golpeó como un rayo. La aceptación de sus sentimientos era un campo de batalla. La sociedad había enseñado a ocultar, a avergonzarse. Pero en ese momento, el deseo superó el miedo. La imagen de Mark, su sonrisa, su mirada intensa, lo llenó de valentía. ¿Y si...? Comenzó Mark, pero Leo lo interrumpió. La pregunta quedó suspendida en el aire como un suspiro. Ambos sabían que el amor podía ser un riesgo, pero también una liberación. La lucha interna era palpable. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un amor inesperado? La respuesta estaba en sus corazones, esperando ser descubierta. La noche caía sobre la ciudad, envolviendo todo en un manto de sombras. Leo y Mark se encontraban en el parque, el aire fresco y cargado de tensión. Las luces de la calle parpadeaban, creando un juego de luces y sombras que reflejaba sus emociones. Leo miró a Mark. Su corazón latía con fuerza. ¿Era posible que lo que sentía fuera más que amistad? La duda lo consumía. Recordó las risas compartidas, las miradas furtivas, los momentos en que sus manos casi se tocaban, pero también había miedo. Miedo a lo desconocido, a lo que podría perder. Mark, por su parte, sentía un torbellino de emociones. Había crecido en un mundo que no siempre aceptaba su verdad. La presión de ser normal lo había perseguido. Pero con Leo, todo parecía diferente. La conexión era palpable, como un hilo invisible que los unía. Sin embargo, la sombra de la inseguridad se cernía sobre él. ¿Qué pasaría si se atrevían a cruzar esa línea? El silencio entre ellos era ensordecedor. Las hojas crujían bajo sus pies, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Leo se preguntó si Mark también sentía esa chispa. La incertidumbre lo atormentaba. ¿Podrían ser más que amigos?
Podrían desafiar las expectativas y abrazar lo que realmente eran. La noche se hacía más oscura, pero sus corazones brillaban con una luz tenue. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podía el amor florecer en la oscuridad? La respuesta seguía siendo un misterio, un enigma que los mantenía al borde. La tensión era palpable y el futuro incierto. No olvides suscribirte para descubrirlo.